Política. Ya hablamos hace rato de presupuesto, ya hablamos del Paco Ignacio Taibo. Ahorita vamos a hablar de política. Resulta que en el Pacto por México, este engendro en el que acordaron PRI, PAN y PRD una serie de reformas que han estado dañando a la nación, supuestamente el pago o parte del pago para el PRD, o sea, lo que sacaba como a cambio de todas las canalladas que hizo la dirección del PRD, una de las cosas que sacaba como pago era supuestamente pues que México, el Distrito Federal, tuviera su constitución, o sea, que se convirtiera en el Estado 32. Entonces, hace apenas unas cuantas semanas, 8 o 12 semanas, una cosa por el estilo, terminaron de aprobar la reforma que se hizo en el Congreso de la Unión, los congresos estatales, y ya es oficial. Ya estamos a punto de ser Estado, ya no se llama Distrito Federal, ya se llama Ciudad de México. Qué cosa tan chistosa, cuando llegaron Cuauhtémoc y luego Andrés Manuel al gobierno, se le empezó a decir Ciudad de México, y siempre nos corregían, no, es el Distrito Federal, la Ciudad de México es un nombre histórico y no sé qué, pero esto es Distrito Federal. Y terminaron poniéndole como nombre el que todo mundo le llamaba desde siempre, Ciudad de México. Ahora el problema es que la Ciudad de México llega mucho más allá de lo que era el Distrito Federal y todo el mundo se va a hacer bolas. Bueno, aparte de ese asunto, resulta que gracias al engendro de ley que publicaron y del acuerdo pervertido que hicieron, habrá un congreso, habrá una asamblea constituyente integrada por 100 personas que dicen, bonita cosa, no cobrarán por su trabajo. O sea, van a ser diputados de gratis. La asamblea se encargará de aprobar la Constitución de la Ciudad de México. La elección para su conformación será el próximo domingo, el primer domingo de junio del 2016. O sea, estamos a unos cuantos meses. Se instalará el 15 de septiembre, fecha histórica. El jefe de gobierno del Distrito Federal, don Pinochetito Mancera, será el único que tendrá la facultad de remitir un proyecto de constitución. Fíjense entonces, nos va a hacer nuestra constitución el peor gobernante que hemos tenido, corrupto, violento, demagogo, que ha jugado con nuestra seguridad en el metro, que ha jugado con nuestra salud con el clima, que ha mentido con el metro, que ha mentido con el reglamento de tránsito. Bueno, este señor, esta linda persona, nos va a hacer nuestra constitución, y luego pues los diputados que sean nombrados, bueno, electos supuestamente, son los que van a definir esto. La Carta Magna de la ciudad deberá estar lista en enero del 17, pues para promulgarla en febrero del 17, cuando estén trabajando la reforma que le quieren hacer, ya lo están anunciando, a la Constitución General de la República. La Asamblea Constituyente, esto es lo peor de todo, estará conformada por 60 integrantes designados por el método de representación proporcional de una lista cerrada de partidos políticos. O sea, vamos a elegir a quienes nos van a representar en el Congreso Constituyente de nuestra ciudad, de nuestro nuevo estado, pero no vamos a saber cómo, bueno, sí vamos a saber, pero nada más por una lista de nombres, por quien votamos, vamos a votar por partidos con toda su lista. Entonces, si en un partido, digamos Morena, hay 20 candidatos preciosos que nos parezcan conmovedores de tan buenos que son, y luego 15 o 30 canallas, ni modo, tienes que votar por ellos, porque tienes que votar por toda la lista. Si en los priistas son 70 sabandijas y hay 2 personas que valen la pena, si quisieras votar por los que valen la pena, tienes que votar al mismo tiempo por las sabandijas. Bueno, entonces, de 100, solamente 60 vamos a elegir los ciudadanos. ¿Cuándo se ha visto que un congreso para una constitución que representa a ciudadanos de un determinado lugar está integrado por personas ajenas? Es como si nosotros decidiéramos, vamos a cambiar en el 17 la Constitución de México, pero para que nos quede bien, que Japón nombre 5 diputados constituyentes, que Europa nos mande unos 20 y Estados Unidos otros 20. Perdón. Es lo más absurdo, ¿cómo va a haber gente externa, ciudadanos que no son ciudadanos de aquí? Pero aquí se toman así las decisiones nuestros diputados, senadores, y también estará integrada, aparte de los 60 que vamos a elegir, por 14 senadores, 14 diputados federales, todos ellos, 6 propuestos por el presidente de la República, otros 6 diputados del presidente. ¿Por qué tiene que tener el presidente 6 diputados? Pero así lo acordaron. Y 6 propuestos por Pinochetito
del Distrito Federal. Los candidatos independientes también podrán concursar. Es una condición totalmente adversa. Estos son, dice la nota que conseguimos, 9 cambios que va a tener la ciudad. Bueno, se la va a cambiar. Bueno, va a tener constitución, le cambiarán el nombre. La Asamblea Legislativa se convertirá en Congreso local. La ciudad decidirá sobre el monto de su deuda. Fíjense qué padre autonomía. Ya vamos a poder endeudarnos por nosotros mismos. El Ejecutivo local nombrará libremente a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia. Fíjense qué logro importante al convertirnos en Estado. Ya va a poder nombrar nuestro Pinochetito, o el que esté en su lugar, al jefe de Seguridad Pública y al procurador. Este es un avance democrático, pero sin presencia en la historia internacional. Las delegaciones se convertirán en alcaldías. Estarán regidas por el alcalde y sus concejales. Tendrán mayor autonomía, pues contarán con una policía municipal. Ellos van a poder nombrar a la policía y controlarla. Y mayores aportaciones federales. Sí, pero al tener eso también van a tener autorización para el cambio de uso de suelo, como todos los municipios en el país. Y aquí en la Ciudad de México ese es un asunto de manejar miles de millones de pesos. Se eliminarán las facultades del Senado para remover al jefe de gobierno. Ya no nos van a poder quitar a nuestro jefe de gobierno, aunque sea un imbécil como Mancera. Tendremos que ser nosotros si es que hay alguna ley que luego nos lo permita. Los diputados locales, como los funcionarios de las alcaldías, podrán reelegirse tal vez. A ver cómo viene la iniciativa. Y la ciudad recibirá más recursos del gobierno federal, pues ya va a ser un estado para educación y todas esas cosas. Si ustedes se fijaron, no hay realmente una cosa que digo, no, wow, qué ganas de que tengamos una constitución, porque aquí está, pero la neta de las soluciones que vamos a tener a nuestros problemas. Entonces, este tema lo vamos a comentar con Cuauhtémoc, porque pues los ciudadanos debemos opinar sobre esta cosa que están a punto de aprobar y hacernos. Así a bote pronto, ¿cuál será tu primera opinión de este asunto? Pues mi primera opinión es que pues, la verdad a mí no me emociona en lo particular que aquí en la Ciudad de México vaya a haber una constitución, porque pues al fin y al cabo la constitución que tiene vigencia aquí en un lugar que sigue siendo sede de los 3 poderes de la Unión, ¿no? Ajá. O sea, dice que ya no somos Distrito Federal, pero en el fondo seguimos siendo Distrito Federal. Entonces, pues esta constitución federal, que es la que rige aquí en esta ciudad, pues ahí está con todos sus 20,000 parches que tienen, que ya no es la misma que se promulgó ahí en 1917, ¿no? Entonces, esta nueva constitución que nos va a decir, que nos va a hablar del salario mínimo. La Constitución Federal habla de que el salario mínimo tiene que alcanzar para las necesidades básicas. No puede hablar de montos, ¿no? Y aquí en la Ciudad de México pues no va a hablar de montos. Y puede decir que también el salario mínimo tiene que ser suficiente y que en la práctica no se cumple, ahorita que ¿no? dices esto de los montos, aparece, no sé si fue una cosa intencional o es una mera casualidad, pero resulta que la lucha de perdón, que la lucha de Mancera por el aumento salarial, el primer paso que tuvieron que dar, según la argumentación que se hizo pública, era porque como estaba indexado el salario mínimo a multas y cuotas y pagos, etcétera, había que desindexarlo, porque si subías el salario mínimo, todo lo demás subía. Entonces lo desindexaron y ahora ya no es una unidad de medida el salario mínimo, ¿no? Si tuviéramos una constitución nueva y tuviéramos una mayoría de trabajadores o de democráticos en ese Congreso, entonces lo que nos encontraríamos es que la imposibilidad, como lo comentas, de ponerle un monto preciso al salario mínimo. El problema que tenemos es que es lo que en la Constitución originalmente era una cosa sensata, se ha convertido en una ambigüedad que han manejado como les pega la gana. Entonces, para ellos, un salario que nos alcance para vivir es que no te mueras de hambre. Pero los constituyentes no se referían a eso. Ahora, otra parte que me parece que hay que comentar. ¿Cómo es esta parte de la trampa esta tan vil? Resulta que mediante un fraude electoral, el PRI tiene mayoría en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Entonces, va a ejercer esa mayoría para los 14 que van a salir del Senado y los 14 que van a salir de la Cámara de Diputados. Pero además,
Peña Nieto, que llegó a la presidencia mediante un fraude electoral, rebasando los costos de campaña, comprando votos, va a nombrar a 6 diputados. Entonces, el PRI va a tener una sobrerepresentación entre una ciudadanía que no le da más que apenas el 10% de los votos en un proceso electoral. Y vamos... Lo que mencionabas tú anteriormente de que va a ser muy curiosa la conformación de este Congreso Constituyente, ¿no? Donde el 40% van a ser nombrados directamente por Mancera, por Peña Nieto, por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿no? Entonces, Peña Nieto pues va a nombrar puro priista. Mancera pues va a nombrar entre Azul y Buenas noches, ¿no? De hecho, por ahí yo leí una propuesta de que el mismo Mancera fuera constituyente, Santo lo cual cielo. suena bastante ridículo, ¿no? Y bueno, pues el 60% es elegido por medio de votación, pero pues como tú decías anteriormente, los priistas tienen derecho a tener más constituyentes que otras fuerzas que obtuvieron más votos en las pasadas elecciones, pues no tienen derecho, pero van a tener un número más o menos respetable, igual los panistas, igual los otros grupos políticos. Entonces, pues es bastante trágico que un Congreso que se dice constituyente, pues el 40% sea nombrado por elementos externos a la ciudadanía, ¿no? De aquí de la Ciudad de México. Y luego dentro de esos 60, pues como tú decías anteriormente, pues quién sabe qué alimañas lleguen, ¿no? Pero además, estas alimañas, ¿qué es lo que van a proponer? ¿Van a proponer lo que dice su partido o van a proponer lo que es el sentir de la ciudadanía, ¿no? Y ese sentir pues no lo están viendo ellos, porque además ni nos han preguntado qué es lo que queremos en esta Constitución, ¿no? Eso es bien importante. ¿Qué Constitución querríamos nosotros? Y además cuando la tengan y nos van a preguntar si queremos eso, que eso es lo peor, ¿no? Que si van a anexar que aquí en México se pueden casar los homosexuales, sí, no necesitamos Constitución para que ya lo hagan, ¿no? No, les digo luego a mis alumnos, les comento, tiene décadas, pero muchas décadas que los homosexuales cuando les pega la gana viven juntos, claro. Y punto. Y el asunto de casarse es un asunto de contrato civil Ajá. y económico para disfrutar de ciertos beneficios. Sí, eso es, y la paradoja va a estar en eso. Nos van a presentar una propuesta muy probablemente muy progresista en términos de ese tipo de cosas, ¿no? Respecto al derecho a suspensión del embarazo, al matrimonio de personas del mismo sexo, cosas de ese estilo. Y al mismo tiempo nos van a meter el derecho de los nuevos municipios, que ya dijimos hace rato cómo se van a llamar, de privatizar. Toda la colonia Condesa, la Roma y otras colonias del Distrito Federal, todos los restauranteros se apoderan de la banqueta. Quien quiere o las empresas que contratan con el gobierno del Distrito Federal, ahora van a ser de las delegaciones, ponen parquímetros y entonces se apropian de esa parte de la calle. Los metrobuses son empresas privadas que tienen concesionado toda una línea, o sea, todo un carril, 2 carriles de hecho, uno de ida y uno de regreso, para su exclusiva circulación. ¿Eso beneficia a algunos en la circulación? Pues parcialmente, porque tampoco los ritmos de circulación ni en esos carriles confinados son tan buenos. Entonces nos van a presentar lados progresistas y lados privatizadores. Que sea derecho, por ejemplo, de una delegación hacer el proyecto Chapultepec, que se les cayó a Mancera. No, y además, ahorita que hablabas de privatizaciones, pues acá yo conozco una calle acá por Avenida Observatorio que se llamaba Las Huertas. Ya no existen las huertas porque ya se la apropió el ejército, ¿no? Creó ahí un instituto de investigaciones del ejército y está junto a un cuartel de guardias presidenciales y ya la calle de Las Huertas pues ya no existe. Entonces, que además a mí eso de que van a crear nuevos municipios, pues ¿para qué, no? O sea, Iztapalapa de seguro piensan dividirlo. ¿Y qué es? Crear más delegados, crear más edificios, o bueno, serían municipales en este caso, que no vienen al caso, ¿no? Pero además, bueno, podrían servir en cierta medida tal vez si pensáramos en una buena gobernanza. Ajá. Desgraciadamente no estamos en ese escenario ni en esos planes. Pero además, mientras más chico es el gobierno, más débil es frente al gran poder económico de los empresarios de la ciudad y nacionales.
¿Cómo doblegan? ¿Cómo están privatizando el agua a nivel nacional? Doblegando a los municipios. Porque son gobiernos débiles frente al enorme poder de algunas empresas. Igual aquí, ¿qué va a hacer cualquier jefe delegacional de una delegación como la Cuauhtémoc o más chiquita de las que puedan armar contra el poder, por ejemplo, de Coca-Cola o de los que hacen conciertos en la Ciudad de México o de los que quieren hacer las carreras en la deportiva o de Telmex o de cualquier empresa? Pues no van a poder hacer casi nada y les van a ofrecer una limosna grande para que acepten que se privatice el parque fulanito que está bonito y que va la gente. Hay que ponerle un montón de tiendas, vamos a ponerle servicios y vamos a cobrar en beneficio de la ciudad. Así nos lo van a querer vender. Oye, ya anteriormente mencionabas que ya se iba a poder nombrar jefe de policía, procuradores. Que yo sepa, nunca ha rechazado los que nombró Cárdenas o los que nombró Ni se los han quitado. No, pero además de hecho habría que ver las aberraciones que luego nombraron algunos, ¿no? Que no sé si fue Cárdenas el que nombró a un jefe que había sido de la Federal de Seguridad. El mismo Nazararo fue asesor de aquí de la policía. Sí, lo tuvieron que quitar por el escándalo, ¿no?, que se armó. Claro, ¿no? Entonces, pues qué gran ganancia, ¿no? O eso que decías que ya vamos a poder endeudarnos, pues sí. Para que estemos como Coahuila con los Moreira. Sí, ¿no? O sea, para que se roben el dinero que se pidió prestado, ¿no? Y luego eso de que haya policías por cada municipio, pues ya me imagino, allá yo no puedo pasar este dinero porque soy policía de la Cuauhtémoc, ¿no? Por favor, o sea... Va a estar difícil el asunto. Exactamente, y además estamos tan conectados en esta ciudad por tuberías, tomas de agua y demás, que luego ya no saben ni dónde termina la delegación Cuauhtémoc o empieza Benito Juárez. Luego se pelean cuando hay accidentes o cosas, ¿de qué lado de la calle estaba? Sí. Porque ¿dónde está la frontera? Entonces va a ser un lío. No se ve muy halagüeño el asunto del constituyente. Vamos a seguir hablando en las próximas semanas de esto conforme se vaya acercando. Nada más quiero terminar porque ya se nos acabó el tiempo con este último asunto. El INE acordó repartir entre 9 el presupuesto para la elección. Les van a dar la misma lana a los 8 partidos, como si hubieran tenido la misma votación. Uh-huh. Nunca había pasado eso. Siempre se daba el dinero de acuerdo a la votación que tenían. Pero como ahora Morena es la que tiene más votación, entonces decidieron que a todos y parejo. Y el 9º, al que le van a dar los recursos, por eso la división es entre 9, son los candidatos independientes. Entonces, si hay muchos independientes, les va a tocar dar 3 pesos. Porque se va a dividir entre los 8 partidos y los independientes por partes iguales. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Continuamos platicando de esto en el próximo o en los próximos programas. ¿Qué ibas a decir? Sí, es que hay independientes, porque con los requisitos que les piden de miles de firmas que tienen que conseguir, pues por ahí alguien calculaba que tenían que pasar días y noches sin dormir para conseguir firmas, ¿no? Entonces también esos independientes y luego que el INE te las apruebe. Además. Que diga que son legítimas. Claro. En fin. Se atisba a lo lejos, sobre los montes, las nubes que anuncian que estamos al filo del agua.